Bueno, pues nuevamente, de nuevo aquí con ustedes para otro capítulo de la historia. En esta ocasión toca Argentina. Los números pares, Argentina, impares, España. Bueno, nos habíamos quedado en que en las elecciones de mayo del 89 había ganado Carlos Saúl Menem con un 10% de ventaja sobre Eduardo Angeló, el radicalista. Pero Menem se encontraba un país que había pasado del 25 al 43% de índice de pobreza, una hiperinflación de 114% de inflación mensual, estallidos sociales, en fin. Como la Cámara es mayoría miembros neoliberales, pues va a empezar aplicando políticas neoliberales, ¿no? En contra de lo que la gente pensaba. Es una convivencia entre peronistas y neoliberales. Bueno, lo primero que hace se dedica a los indultos y continuó con la política de impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura que había iniciado Alfonsín, pero con los levantamientos militares pues la derogó. Estos decretos pues son indultos a los del proceso de reorganización nacional, a los de incluso Alfredo Martínez de Oz, un ministro de Economía también de la dictadura, incluso líderes de organizaciones guerrilleras, y también a los del levantamiento de la Junta de 1985 con Alfonsín, a Aldo Rico, que se levantó dos veces. La primera va a arresto domiciliario y luego la segunda, y al final, en fin. Pues bueno, había dicho en el capítulo anterior, dije Perón, que había indultado a los militares. Lógicamente no es Perón, es Menem. Lo que pasa que, bueno, que Menem, como es peronista, pues me fue un lazo. Bueno, logra que la oposición le apruebe un paquete de leyes para que tiene unos cambios previstos. Primero, la ley de reforma del Estado, por la que la mayoría de las empresas de bienes y servicios de propiedad estatal puedan pasar a manos privadas. O sea que va a empezar a seguir desmantelando el Estado, a vender empresas estatales. Y la ley de emergencia económica, que le da al Ejecutivo la facultad de tomar decisiones sin consultar al Congreso. Con la privatización y la hiperinflación no disminuye, sino que, con la privatización la hiperinflación no disminuye, incluso aumenta. Al final del 89, con 5 meses de Menem, el índice roza el 3000%, madre mía. Un nuevo ministro de Economía, el plan Bonex. Pagan o pagarán a los ahorradores sus depósitos a plazo con Bonex. El plan es incautar mediano y grandes ahorros pagaderos con títulos de deuda a 10 años. Se busca sacar el dinero ahorrado para dejar de emitir nuevo y así frenar la inflación, ¿no? O sea, que incautan pequeños y medianos ahorros. Medianos y grandes, dudo, será pequeño y medio, para ponerlo en circulación. A los ahorradores le dicen que le van a pagar con bonos a 10 años, y de esta manera así ese dinero circula
y no tienen que darle a la maquinita de generar inflación. Pero la inflación subsiste, sigue. El dólar alcanzó los 6.000 australes. Ubaldini tiene intenciones de huelga general y a mediados de noviembre del 90 Menem se entera antes y se anticipa, y antes haciéndole una ley que limita el derecho de huelga. El 3 de diciembre del 90 un grupo de militares toma dos instituciones, pero hay un operativo para contrarrestar a los sediciosos que se rinden. Hay 14 muertos y 50 heridos. Esto favorece al gobierno porque lo ha reprimido. Todavía en el 90 siguen pasando estas cosas. Indulta el 28 de diciembre del 90 a Jorge Rafael Videla. Bueno, sí que al principio lo he dicho así, pero efectivamente indulta en el 90 a Videla, Emilio Masera y Nelson. Para muchos este indulto no va en pro de la reconciliación entre argentinos, sino al olvido oficial de lo que difícilmente podrá olvidar la sociedad argentina. Es uno de los días más tristes de la reciente recuperada democracia. En resumen, fin de la ideología argentina que se inserta en el gran proyecto hispanoamericano. También coincide con la caída del muro de Berlín, ¿no?, y el fin de la Guerra Fría. Por tanto, el único gallo, dijéramos, líder mundial es Estados Unidos con George Bush, pero padre, George Bush padre. Este hace tratos, Menem, con él, aplicando políticas neoliberales, privatizaciones, bajada de impuestos a las grandes fortunas, a los que más tienen. Es el primero, será. Menem rompe, sí, creo que sí. Es el único o el primer presidente, Menem, que rompe la tradicional neutralidad argentina, mandando 2 fragatas a la guerra del Golfo, ¿no? A la guerra del Golfo del 91. En muchos diarios sale como vendido. Sigue desmantelando el Estado hacia la esfera privada. En marzo del 91, la ministra de Economía, Carvalho, un liberal cordobés, crea la ley de convertibilidad. Ley de convertibilidad, disciplina fiscal y monetaria para asegurar la estabilidad. Qué bonita teoría. Menem Menem, que sale diciendo: compra nacional, el Estado vende más de 400 empresas, todas por debajo de su verdadero valor, y siempre dejando gran cantidad de trabajadores en la calle. Próximo del gobierno, la reducción del gasto público. Próximo objetivo del gobierno es la reducción del gasto público. Mediante una ley federal transfiere salud y educación a las provincias, pero sin otorgarles fondos necesarios para su autonomía. En 1993 le llega el turno al sistema previsional, ¿no? O sea, que le llaman sistema previsional, pero que es las jubilaciones. Nace la AFJP,
administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, empresas privadas vinculadas a grandes bancos que a cambio de jugosas comisiones administrarán los aportes de los trabajadores, es decir, los impuestos, lo que aportan los trabajadores. La idea es que se inviertan de forma segura y rentable, si bien los trabajadores pueden optar permanecer en el sistema estatal, pero el gobierno mantiene muy bajas las jubilaciones para que se vayan a contribuir con el crecimiento de la AFJP, como he dicho, administradora de fondos de jubilaciones y pensiones. Más bien llamado buitre financiero. Cada día hay un tipo de protesta frente al Congreso. Los jubilados los jubilados, por ejemplo, van a protestar, aumento de desocupación, más importación por el valor de la burbuja de los dólares. Claro, como hemos visto que ellos tienen, como manejan el cambio, pues pueden, si se les va la mano, crear una burbuja. Entonces la gente empieza a importar, a comprar cosas que incluso les permita viajar. Esto ya pasó una vez, ¿os acordáis, no? Pero las fábricas internas no pueden competir y muchas echan la persiana. Surgen varios nuevos centrales sindicales, que no anoté los nombres y los líderes, pero son 3 o 4. En marzo del 92, una bomba estalla en la embajada israelita en Buenos Aires. 29 muertos, 242 heridos. En julio del 94, nuevo atentado, 95 muertos y 300 heridos en la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina. Grupos terroristas en represalia por el envío de tropas a la guerra del Golfo, aunque nunca fueron totalmente esclarecidos, ¿no? Vale, nunca fueron esclarecidos. Con respecto a los indultos del tema desaparecido, surgen los juicios de la verdad por organismos de derechos humanos que no van a llevar a condenas, pero sí van a permitir recabar pruebas y mantener vivo el deseo de justicia, ¿no? y de saber la verdad. Pese a los anuncios de corrupción, atentados y desocupación, aún sigue encabezando todas las encuestas de popularidad, ¿no? Carlos Menem. De momento, con la convertibilidad, ha cortado la inflación y permite que muchos sectores accedan al crédito. A mediados del 93 quiere reformar la Constitución para ser reelegido, ¿no? Lo que hizo Perón. Se asocia con Alfonsín en el Pacto de Olivos. Finalmente, la nueva Constitución se aprueba en agosto del 94. Para las elecciones del 95 comienza a formarse un frente, FREPASO, Frente de País Solidaria, dirigente del peronismo en desacuerdo con Menem y varios partidos de centro-izquierda, como siempre. Triunfa Menem-Rucau con el 50% de los votos, FREPASO el 30%. Segundo, el neoliberalismo tiene crédito, nuevo mandato del neoliberalismo que tiene crédito para gobernar. Protestas de trabajadores y desocupados, cortes de ruta, de carretera, le llaman piquetes, desde las provincias del sur. A dos pasos. Menem se enfrenta a dos... Menem se enfrenta, a dos pasos de las generales, no sé qué quería poner así. Bueno, hay centenares de jóvenes
Centenares de jóvenes que se cotejan su sangre en un banco de ADN que se ha creado en la Fundación Hijo de, de los Derechos Humanos para investigar, y muchos van apareciendo así aunque ya han pasado muchos años, pero con este banco de datos de ADN, pues muchos consiguen averiguar sus raíces de su verdadera. Estos son de los nacimientos secuestrados con el terrorismo de Estado, ¿no? En las dictaduras militares, de aquello que le llamaron reorganización nacional. La receta de Argentina es un modelo a escala global, aunque bueno, en estos momentos solo hemos visto desempleo y crisis, ¿no? Está Cardoso en Brasil, Fujimori en Perú, que son países emergentes que abren sus mercados, privatizan y contraen deuda para mantener su economía y el funcionamiento. También Rafael Caldera en Venezuela, o sea, que viene a decir que estos países emergentes, pero que van privatizando mercados, contrayendo deuda para poder mantener su economía y su funcionamiento, ¿no? Igual más o menos que hasta ahora Argentina. Pero los capitales no tienen paciencia y ante el menor atisbo de crisis se fugan de estos países a destinos más seguros y economías que empiezan a estallar. No, y esto pues le pusieron nombres como de... Esto tuvo un efecto, nombres como del producto que tenía, ¿no? O bebida o comida. Y así estalló, por ejemplo, en México, le llamaron el tequila de México, o el efecto arroz en el sudeste asiático, o el efecto vodka en Rusia, en el 98, claro, sería con la perestroika de... No, ya había pasado 10 años antes lo de Gorbachov. En el 98 también la caipiriña en Brasil, en el 99, en fin. Hacia el 96 las grietas del modelo comienzan a hacerse evidentes. Menem reemplaza a Cavallo, ¿no? Su ministro de Economía. También la oposición viene creciendo, se unen el Frepaso con Fernando de la Rúa, que es de la UCR, y el gobernador porteño, que es gobernador porteño, y Alfonsín también. Y a esto le van a llamar la Alianza. Le van a llamar la Alianza. La Alianza también quiere seguir con el modelo, pero achaca los problemas actuales a la gran corrupción que hay. En las elecciones del 99 gana Fernando de la Rúa, con la Alianza, con el 49%. Asume en medio de una gran crisis. Fuerte recesión, caída de los ingresos de capitales extranjeros, bajan las exportaciones, ya el peso ha perdido competitividad, desempleo del 15%, déficit fiscal de 7.000 millones de pesos dólares y la permanente deuda externa que ya asciende a los 170.000 millones de dólares, una barbaridad. Y a la Alianza pues más o menos aspira a los 100 días de gracia de todos los gobiernos, pero que creo que ni eso, decide conservar la política neoliberal, rebaja en los deprimidos salarios y en las miserables jubilaciones estatales de un 13% y aplica un impuestazo
puesto de traslación a productos, ¿no? Será parecido como el IVA nuestro. O si es de traslación, de compra y venta, será el impuesto de transmisiones, algo. Bueno, otro paquete de autoridad, reforma laboral. Este es Fernando de la Rúa, reforma laboral. Flexibiliza para que baje el costo de la mano de obra y así pueda haber más, contratar a más, pueda haber más puestos de trabajo. De más mala calidad, pero bueno. Octubre del 2000, la alianza comienza su desplome final. Chacho Álvarez renuncia a la vicepresidencia. El 18 de diciembre del 2000. El Fondo Monetario Internacional manda el salvavidas financiero más grande de la historia. Octubre del 2000, ¿no? Paquete blindaje, 40.000 millones de dólares. De la Rúa comienza la cuesta regresiva de su último mandato. Si a principios del siglo XX, esto es una reflexión, si a principios del siglo XX Argentina era la tierra de oportunidades y esperanza, 100 años después, ¿no? En el 2000, 100 años más tarde, miles de hijos y nietos de emigrantes hacen cola en los consulados para buscar su pasaporte europeo, principalmente a España y a Italia. Claro, porque se ve que los gobiernos de España e Italia reconocen a descendientes de los antiguos criollos, le dan la oportunidad del pasaporte. O sea que, como dicen, nunca se sabe las vueltas que da a la vida. En 2001 crecen rumores de que el gobierno puede quedarse con los ahorros, al igual que el menemismo, al igual que Menem en el 89. El gobierno nacional y las provincias comienzan a emitir bonos. Estas cuasi monedas con las que se pagan a los empleados públicos y a los más débiles proveedores del Estado no son aceptadas en gran parte de las transacciones comerciales. El 11 de septiembre de 2001 son los atentados de Nueva York. Por tanto, se deja un poco de hablar de crisis. El 14 de octubre de 2001 hay legislativas, pierden 4 millones de votos y la alianza Carballo anuncia el corralito. Aquel famoso corralito que todos desde Europa contemplábamos atónitos. El 14 de octubre de 2001. Solo pueden retirar 250 pesos semanales, pero no afectan a las grandes fortunas, que siguen fugando dólares. Hay un desempleo del 18% y un subempleo del 16%. Manifestaciones y caceroladas. Hago aquí un inciso. El subempleo, me imagino, me han confirmado que es el empleo, la economía sumergida, el empleo negro, sin papeles. Pero claro, si no tiene papeles, ¿cómo van a saber que era el 16%? Pero bueno, sería estimativo. Y luego, por otro lado, sí me confirmaron que aunque el corralito era, por ejemplo, que solo podía sacar 250 pesos semanales, ¿no? Que vendría a ser como ahora 250 euros semanales. No sé si una familia, lo que es comer, más o menos tiene. Aunque tiene que hacer, pero más o menos tiene, ¿no? Pero si, por ejemplo, te querías comprar un coche, si eso sí valía con una transferencia electrónica, parece ser que sí, que ahí los bancos, si cantidades grandes, sí se podía hacer. No sé el por qué pasaba esto. Bueno, y ya estoy llegando al tiempo de hoy, manifestaciones caceroladas y se agolpan en supermercados para pedir alimentos. De los saqueos, el fantasma de los saqueos se convierte en una dramática realidad. Multitud hacia la Plaza de Mayo. Bueno, voy a quedar aquí.
Y, sí. Y bueno, pues ya sería 1, 2 y 3. Y hasta nuestros días lo que saque de ahí, sí, puede que si en un capítulo no, en 2 ya vamos a pulverizar Argentina. Sí, porque al final habrá que acabar con un pequeño resumencillo, que hasta a mí me va a venir bien, porque ahora mismo, no vea. Pues venga, nos quedamos aquí.